Hola, hoy vamos a hablar de por qué es importante enfrentar tus miedos, ¿ok? Así que quédate y vamos a trabajar esto unos cuantos minutos para que más o menos puedas entender y puedas trabajar con tus miedos y podamos seguir progresando, ¿vale? Es importante enfrentar tus miedos porque cada vez que tú vas enfrentando gradualmente tus miedos, tu estructura cerebral cambia. De hecho, tu cuerpo cambia porque te haces más fuerte, te haces más resiliente al, al miedo. Cuando nosotros tenemos un miedo, y vaya, tienes dos modos. Puede ser el modo presa, cuando el miedo te domina completamente, y puedes tener el modo exploración. Entonces el modo exploración funciona así. Cuando tú tienes el miedo o que entra a ti el pánico del trauma o el pánico del miedo, tu cerebro, como te digo, va a tener esas dos opciones. O entra directo a modo presa o a modo descubrimiento y entendimiento. Entonces, tu cerebro empieza a trabajar completamente diferente. Cuando tú tienes un miedo o un trauma que estás enfrentando y lo enfrentas de lleno y vas y tú adrede, como usamos la expresión, agarras el toro por los cuernos, tu cerebro te va a hacer más fuerte, muchísimo más porque tú conscientemente estás enfrentando a lo que te da miedo. Y cuando estás en modo presa, tu cerebro se congela. Entonces, por eso es bien importante que cuando tienes miedo o tienes algún trauma que necesitas trabajar en él, lo tomes literalmente del, de los cuernos y te agarres y vayas sobre él, porque eso es lo que te va a hacer crecer, el enfrentarte al miedo. Te voy a dar el ejemplo que siempre doy, que es muy sencillo. Eres una persona que le tiene miedo, un ejemplo es a un elevador. Entonces empiezas gradualmente acercándote al elevador. Un día estás afuera del edificio, otro día estás cerca de la puerta y así sucesivamente hasta que estás dentro del elevador. Entonces, eso te va haciendo más resiliente, te está haciendo más fuerte. Y cuando vengan los problemas, eres más fuerte. Hoy en día se tiene la idea de que tienes que evitar los miedos y evitar las cosas que te hacen sentir mal. Pero el problema con esa idea es que te hace más débil. Es literalmente pensar que tienes que ponerle a todo, cubrirlo para que no haya ningún dolor ni ningún sufrimiento. Entonces el problema es que en el momento en el que tú sobreproteges, tanto a ti te sobreproteges como persona para no enfrentarte a los miedos o sobreproteges a tus hijos, vas obteniendo personas más débiles porque no están impuestas al sufrimiento y el sufrimiento va a ser así, es opcional, pero es como lo tomas, porque el sufrimiento y los problemas y los dolores van a venir. Entonces tú decides entre que lo vas a tomar de manera débil o lo vas a tomar de manera con más fortaleza y con entendimiento. Ahora bien, lo que quiero que saquemos de esta pequeña charla hoy es la necesidad de enfrentarlo. Vas a sufrir, eso tenlo por seguro. Estás en este mundo y la vida es de sufrimiento. Entonces van a venir a ti los problemas, van a venir. Entonces, si tú no eres fuerte, vas a sufrir el doble. Porque cuando tienes fortaleza emocional, espiritual, puedes sobrellevar los problemas. Pero cuando eres débil, vuelvo a repetir, todo es un infierno y sufres el doble. Entonces, la importancia de enfrentar los miedos es lo que estamos tratando de entender, porque es necesario. Y las herramientas son el enfrentarlo, el ir directamente al problema y tomarlo de frente y enfrentarlo. Huir no te va a ayudar en nada, vas a seguir teniendo el problema. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso, vuelvo a repetirlo, es enfrentarlo y con fuerza emocional. Y claro que primero, las primeras veces vas a
tener miedo y te vas a ir para atrás porque tienes miedo. Sin embargo, el constante movimiento hacia la meta, que es enfrentarlo, te va a hacer más fuerte. Y cuando vengan los problemas, tú ya no vas a estar en modo presa. Porque es muy feo que te pasen cosas y que te quedes en modo presa, porque el trauma regularmente también pasa cuando ya eres más grande, pero cuando vienes cuando estás indefenso, cuando eres un niño. Entonces, cuando la mayoría de los traumas grandes los desarrollamos por la falta de poder enfrentarlos y la falta de fuerza, por la debilidad tanto física como emocional. Entonces, eso es lo que estás tratando de reforzar. Y ahora ya que eres una persona más grande, que tienes la fortaleza física, pero hay veces que la fortaleza mental no está. Entonces por eso es importante el enfrentar y hacer que tu cerebro entienda, porque inconscientemente sigues siendo una persona débil. Entonces esas son las cosas que tienes que poner al día, ¿no? ¿Y cómo las pones al día? Al enfrentarte a todas las cosas que vienen. No huir de ellas. Hay una frase que me encantó, la estaba escuchando del doctor Jordan Peterson, y dice, un buen hombre no es un hombre débil. Un buen hombre es un hombre capaz de hacer el mal, pero que se controla y lo mantiene al margen. Es más o menos la traducción. Yo veo constantemente en las religiones a hombres que son, entre comillas, muy buenos, porque van a la iglesia, porque se comportan bien, pero en realidad son hombres débiles, que porque son cobardes y no tienen la capacidad de hacer el mal, se creen que son buenos. Entonces, bueno es un hombre que tiene la capacidad de hacer el mal y no lo hace. Pero bueno, te dejo con esa reflexión y te dejo con la reflexión del principio. Siempre te mezclo varios temas, pero te dejo con esa reflexión. Tú puedes ser más fuerte y creo en ti. Ten un excelente día y te veo mañana.